Buenas noches a todos nuestros oyentes de la región 9 y Latinoamérica. Les saluda Bruno Lizarme, actual director de capacitaciones del capítulo estudiantil IEEE PES UNI. Sean todos muy bienvenidos al taller de MATLAB enfocado en ingeniería eléctrica. Le daré pase a mi compañero para que haga la respectiva presentación del ponente. Sí, muchas gracias, Bruno. A ver, buenas noches con todos. Les habla Iván Carrillo Chavarría, actual voluntario de la IEEE PES-UNI. Bueno, este taller consistirá de dos sesiones, ¿no? En esta primera sesión desarrollaremos el tema de análisis de gases disueltos, cuyo ponente será el ingeniero electricista Alex Soto, quien tiene experiencia de trabajo en empresas privadas como la unidad minera Las Bambas en Perú, también en empresas públicas como Sinermin, y como estudiante de posgrado participó en el proyecto de investigación Diagnóstico de fallas en línea en transformadores de potencia por aplicación de técnicas de inteligencia artificial dentro del proyecto de desarrollo de SEMAR en Brasil. Bueno, ya puede comenzar, ingeniero Alex. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar frente a ustedes y poder compartir lo poco que uno aprende en su formación académica. En ese sentido, les quería compartir un conocimiento mío sobre diagnóstico de fallas en transformadores de potencia a través de análisis de gases disueltos usando red neuronal artificial. La presente presentación está estructurado como sigue. En la primera parte, introducción. Segundo, diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Metodologías desarrolladas en diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Red neuronal artificial en diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Como bien conocemos, el transformador de potencia es una máquina eléctrica que aún fue fabricado a mediados del siglo XIX. Según el tiempo de vida útil que los fabricantes dan a esta máquina eléctrica, tiene un intervalo de tiempo de operación de 20 a 35 años. Sin embargo, por la variabilidad de carga en el sistema eléctrico, este tiempo de vida útil está estrictamente relacionado con la presencia o ausencia de una condición de falla en la máquina eléctrica, por lo cual necesitamos un constante monitoramiento del equipamiento eléctrico. Desde el aspecto normativo, dentro de un área de concesión, tener acceso al servicio eléctrico confiable es un servicio básico, razón por la cual las empresas públicas y privadas hacen esfuerzos en fortalecer y expandir el sistema interconectado nacional, la cual significa un crecimiento constante de número de transformadores de potencia conectados al sistema interconectado nacional. Por otro lado, la regulación del servicio eléctrico es un aspecto importante, ya que algunas fallas se pueden caer en significativas penalidades en contra de la empresa que está a cargo del transformador y también perjuicios para el usuario. Dentro de metodologías desarrolladas para diagnóstico de fallas en transformadores de potencia, se tienen algunos variables de análisis. Uno de ellos, por ejemplo, la vibración, para medir el grado de estrés mecánico de la máquina eléctrica. Análisis de respuesta en frecuencia para detectar algunas fallas en los enrollamientos del transformador de potencia. Sin embargo, una metodología más integral sigue siendo a partir de análisis de gases disueltos. Si hablamos sobre transformador eléctrico, es una máquina eléctrica de corriente alternada.
Su funcionamiento está basado en la transferencia de energía eléctrica por inducción electromagnética con dos pequeñas características, o tal vez las más importantes características, sin cambiar la frecuencia y con una pequeña tasa de pérdida. Y ahí tenemos en la imagen un transformador de potencia con aislamiento de aceite. Los transformadores eléctricos pueden ser clasificados por diversos criterios. Cuando nosotros llevamos ya al transformador de potencia en aceite, podemos clasificarlo de la siguiente forma. Según el tipo de refrigeración, los transformadores pueden clasificarse con refrigeración de aceite y en seco. O según el nivel de tensión transferida, podemos tener transformadores de potencia y de distribución. Por tanto, los transformadores tienen componentes principales que pueden ser perfectamente agrupados en dos grupos funcionales, siendo la parte operacional correspondiente a los dos circuitos eléctricos y a un circuito magnético de acoplamiento, y un sistema de aislamiento que puede ser el objeto de análisis para diagnosticar las condiciones de operación de un transformador de potencia. Hablamos sobre transformador de potencia. El sistema eléctrico es constituido por componentes funcionales como generación, transmisión y distribución. Dentro de este esquema, el transformador de potencia constituye el nodo de transformación de niveles de tensión y corriente desde punto de generación hasta el usuario final. Importancia de transformadores de potencia. Desde el punto de vista técnico, el transformador eléctrico o de potencia es una máquina insustituible en la operación del sistema eléctrico. No se tiene actualmente una máquina eléctrica que pueda sustituir las funciones de esta máquina. Desde el aspecto económico, yo no soy aún conocedor de la industria, pero recabé alguna información para tener variables cuantitativos que nos puedan calificar la importancia de esta máquina. En artículos publicados en 2014, se visualiza que por pago de seguros entre 1993, un momento, con pago de seguros observados entre 1997 y 2001, detectaron una pérdida en perjuicio del usuario de 123 millones y en perjuicio de la concesionaria 163 millones. Y así también en un artículo publicado en 2013 se pueden encontrar significativas pérdidas como 8.5 hasta $35.000 por MVA. Entonces, eso nos lleva a una conclusión, que el transformador de potencia es un activo valioso del sistema eléctrico que tiene que ser monitorado constantemente. Análisis de gases disueltos. Desde el punto de AGD, transformador de potencia es considerado como un reactor químico, porque con la deterioración de la máquina eléctrica se producen gases que pueden ser indicador de la condición de operación de la máquina eléctrica. El proceso de formación de gases, por tanto, está estrechamente relacionado con la descomposición del sistema de aislamiento que son el aceite y el papel. Podemos ver aquí en la figura un esquema gráfico de esas condiciones. En el eje de las abscisas tenemos la temperatura y en el eje de las ordenadas tenemos el contenido de gases. Para la condición de operación
de descarga parcial, por ejemplo, podemos ver que no depende de la temperatura. Asimismo, para el intervalo de operación normal, también no depende de la temperatura. Sin embargo, cuando ya nosotros vamos a otras condiciones de operación del transformador de potencia, como puntos calientes o condiciones de arco, ya podemos ver que es influenciado por la temperatura, las cuales serán los indicadores para plantear una metodología robusta en diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Metodologías de diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Análisis e interpretación de gases extraídos no es una ciencia exacta, por tanto, está sujeto a variabilidad. Para un tratamiento adecuado de estos datos, sería de interés tener el contenido y tasa de generación de gases falla para plantear una metodología robusta. Sin embargo, con los contenidos de gases que se extraen en la gran industria, se han desarrollado algunas metodologías que son mostrados a seguir. Aquí tenemos metodologías agrupadas en convencionales y de inteligencia artificial. Cuando hablamos de convencionales, estamos hablando de metodologías que son interpretados directamente del contenido o relación de los gases, las cuales ya fueron establecidos en normativas o instituciones de renombre como IEEE, donde se tiene las metodologías de gas clave, método Dernenburg, método Rogers, también se tiene el método gráfico de triángulo de Duval o pentágono de Duval. Y también uno de los organismos importantes como la Comisión Electrotécnica Internacional tiene una metodología propuesta que es el IEC 6599. Asimismo, CIGB también tiene una metodología que es CEGB. Entre tantos, los que más destacan son esas metodologías relacionadas a extracción de una regla directo del contenido de los gases. Ahora, en esta era ya moderna, cuando ya ingresó bastante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se han desarrollado metodologías basadas en estas técnicas. Las técnicas más utilizadas son la red neuronal artificial, máquina soporte vectorial, lógica fuzzy o el algoritmo de agrupamiento KNN. Desde mi punto de vista, una de las metodologías, pienso que es más integral, es el método IEC 6599, que toman como base la mayoría de las metodologías desarrolladas por técnicas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las reglas que se establecen para diagnosticar una condición de falla? Tenemos en la tabla, se utilizan 3 variables, la relación Rx, Ry, Rz, que dependen del contenido de los gases extraídos del transformador de potencia y se pueden clasificar hasta en 6 condiciones de operación. Por ejemplo, para descarga parcial, el Rx no importa, pero el Ry tiene que ser menor que 0.1. En el caso de Rz, tiene que ser menor que 0.2. Para descarga de baja energía, el Rx tiene que ser mayor a 1 y el Ry tiene que ser mayor o igual que 0.1, menor o igual que 0.5 y Rz tiene que ser mayor que 1. Entonces se establecen estas relaciones para las 6 condiciones de operación del transformador de potencia. Adicionalmente, se tienen algunos indicadores de una falla específica. Por ejemplo,
la fracción de acetileno sobre hidrógeno es utilizado para detectar posible contaminación desde el ULTC. Oxígeno sobre nitrógeno es utilizado para detectar anormalidades en el aceite y la relación de los óxidos para indicar que el aislamiento sólido está involucrado en la falla. Se ha hecho una revisión de los artículos publicados en congresos y en revistas en IEEE. Entre 2011 y 2013, las metodologías desarrolladas fueron distribuidas de la siguiente forma. Para redes neuronales artificiales se encontró hasta 35% del total de artículos. Para SVM se encontró el 17%, para lógica fácil el 14%, para el convencional ya mejorada hasta 17%. La misma tarea se realizó para el intervalo de tiempo 2014 a 2016, donde podemos ver que redes neuronales sigue tomando el primer lugar con un 30%, el SVM con 20%, lógica fuzzy con 20%, y se ve un significativo descenso en plantear metodologías con la lógica convencional. Entre 2017 y 2019 se tiene también esa distribución. Podemos ver que red neuronal sigue siendo una importante técnica de clasificación en diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Planteamiento de diagnóstico. Para diagnosticar las fallas en un transformador de potencia, se tiene generalmente el contenido de los gases que pueden ser mezclados en diferentes variables, relacionando, por ejemplo, acetileno sobre hidrógeno, hidrógeno sobre metano, varias combinaciones. Estas combinaciones se tienen que conducir a un clasificador. Y en este caso específico se planteó que las condiciones de clasificación tendrían que ser bajo la normativa de IEC 60599. Entonces, en primer lugar, establecemos las entradas establecidas en IEC 60599 y seguidamente utilizaremos la técnica de inteligencia artificial, red neuronal artificial en clasificación de datos. Por supuesto, las salidas serán también fijadas por la normativa IEC 60599. Y para nuestro ejemplo, que será programado mañana, vamos a considerar solamente 3 condiciones de operación por la disponibilidad de datos. Nos referimos a fallas térmicas, fallas de descarga de energía y fallas de descarga parcial. Redes neuronales artificiales. RNA es una técnica de inteligencia artificial utilizado como un modelo de máquina de aprendizaje para tareas de clasificación, reconocimiento de patrones, regresión, optimización, ahora último, previsión de datos, entre otras tareas específicas de minería de datos. Y aquí podemos ver una comparación de una neurona biológica con artificial, donde la función de activación es igual al núcleo de una neurona biológica y los dendritos que aparecen alrededor son considerados como los pesos sinápticos que van a almacenar la información en el proceso de entrenamiento para establecer una metodología robusta de clasificación. ¿Cuál es el mecanismo de aplicación de una red neuronal artificial? Se tiene un conjunto de datos de entrenamiento
las cuales son entrenados mediante una regla de aprendizaje en la red neuronal artificial ajustado desde la salida. Y se tiene adicionalmente un conjunto de datos de prueba o validación, las cuales validarán la metodología propuesta si tiene una asertividad y robustez que pueda indicar su real implementación también en el mercado. Entonces, ya una red neuronal artificial desarrollada podemos aplicar en la industria con datos de entrada reales. Para nuestro ejemplo a ser desarrollado mañana, se va a utilizarse la regla de aprendizaje Backpropagation estándar con la actualización de los pesos con una variable de tasa de aprendizaje y un error. Entonces, se tiene los siguientes datos para desarrollar una metodología de diagnóstico. Se tienen 29 datos correspondientes a descarga parcial, se tiene 60 datos correspondientes a descarga de energía y se tiene 77 datos correspondientes a falla térmica. La estructuración de los datos es la siguiente. Se han recolectado los contenidos de los gases, hidrógeno, metano, acetileno y otros gases más, y se estableció a una determinada condición de operación que aquí podemos verlo. Y se tienen ya establecidos las relaciones establecidas en la normativa IEC 60599. Bajo ese dato vamos a elaborar nuestro red neuronal artificial que implementaremos mañana, y la propuesta de la red neuronal artificial es esta, y solamente nos quedaríamos hasta aquí y mañana implementaríamos la red neuronal artificial. Si habría alguna pregunta, estamos ahí disponibles para responder. Sí. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la exposición. Ahora voy a comunicarle las preguntas que nos han hecho en Facebook. Julio Ancalle nos pregunta, ¿para el desarrollo de la RNA se requerirá el uso de Toolbox o Toolbox? Es importante indicar en ese tema que mañana desarrollaremos red neuronal artificial programando, no se va a utilizar ninguna función predefinida. Gracias. Otra pregunta que nos dicen es, ¿cuál de las fallas mostradas es la más común que se produzca? Las fallas más comunes que se producen en un transformador de potencia son de origen térmico, que resultan generalmente en la explosión de los transformadores de potencia.
Gracias, ingeniero. Creo que esas son todas las preguntas que manda. Muchas gracias, estimado ingeniero Alex Soto. Le saluda Jesús Flores, actual voluntario del capítulo IEEE PES UNI, y de parte de nosotros estamos sumamente agradecidos por compartir sus conocimientos a la comunidad estudiantil y profesional acerca de las aplicaciones de MATLAB a la ingeniería eléctrica. También invitar a todos los asistentes a la segunda sesión del taller que será el día de mañana, domingo 21, cuyo tema será programación y simulación de una red neuronal. Asimismo, síganos en nuestras redes sociales como IEEE PES UNI en Facebook, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias, ingeniero Alex Soto. Muchas gracias por su invitación. Entonces, mañana nos vemos para programar la red neuronal artificial. Como indicó Jesús, me invitaron para hacer un curso de aplicación de MATLAB a ingeniería eléctrica. Entonces, vi esta parte para que la comunidad también pueda trabajar redes neuronales artificiales en MATLAB. Entonces, mañana estaríamos logrando ese objetivo de programar desde cero una red neuronal artificial. Eso sería. Muchas gracias.